Camps nació en La Coruña en 1964, es periodista, es escritora de investigación, es profesora del instituto, es filóloga, y en su doctorado de periodismo presentó una tesis muy valiente sobre el discurso de Juan Carlos I. De ahí surgió su primer libro, que publicó con un seudónimo, por ese tabú que había en el año 2000, ¿no? Titulado Golpe a Golpe, que es este libro que hay. Tenemos un problema, y es que ha venido sin libros, que es una pena porque seguro que hubiera, pero al final no ha podido ser. Luego después ha hecho otro libro bastante interesante, llamamos por la segunda edición de Juan Carlos I, su biografía, no autorizada, por supuesto, porque para contar lo que hay que contar. Y además anunciaros que está escribiendo sobre, ya no del bonachón, sino del preparado. Está escribiendo por Felipe, ¿no? Y bueno, tenemos la gran suerte de que ella esté aquí hoy. Y bueno, pues es muchas más cosas ella, pero yo creo que esta presentación la define bien, ¿vale? Así que gracias. Bueno, muchas gracias. A ver si está bien cortado el micrófono. ¿No? Ahí va. Creo que bien, casi. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho, porque el tema de la monarquía, la verdad es que da para enrollarse horas y horas y horas y semanas, pero voy a intentar resumir un poco. Y en realidad de lo que quería hablar es de que estamos en un momento de crisis de la monarquía muy importante, que yo creo que estamos viviendo lo que son los últimos momentos de la monarquía en España. Creo que es un cadáver que ya hiede de la cantidad de escándalos que están saliendo y que está sobreviviendo como institución con muchas dificultades y en gran medida también fue gracias a la pandemia y a los confinamientos. Si recordáis, el año pasado, el 18 de marzo, al nada de haberse declarado el estado de alarma, fue cuando salieron los escándalos de la herencia de Juan Carlos, a la que Felipe renunció formalmente en aquel gesto de renunciar a una herencia, a la parte de la herencia ilegal de su padre, y estábamos todos confinados, pero al menos en Madrid hubo unas caceroladas muy importantes, que se notaba que la gente estaba muy cabreada, y seguro que si no hubiéramos estado confinados hubiera habido manifestaciones en las calles, ¿no? Creo que es una crisis muy real, creo que es muy definitiva y que no la podemos pasar por alto políticamente, porque el papel de la monarquía ha sido nefasto en la historia reciente española, y hay que enfatizarlo mucho, porque no es solo un problema de escándalos económicos, ¿no? El rey es el símbolo de permanencia y unidad del régimen que ya había sido desarrollado por los franquistas y que adoptó una nueva forma después de la muerte de Franco, pero hay esa permanencia de esas estructuras del régimen, que es lo que ahora recientemente se le llama régimen del 78, cuando ya nos empezamos a quitar un poco la tontería de lo que fue la transición, que tuvo muchos engaños, ¿no? Entonces, el rey es símbolo de esa permanencia de estructuras y de impunidades del franquismo que permanecen, y de la unidad de la patria, con lo cual también está interviniendo políticamente en cuestiones que tienen que ver con el deseo y el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo de la monarquía, la mayoría de las veces se dice que empezó con Botsuana, pero yo creo que empezó mucho antes, y los escándalos, incluso los delitos cometidos por Juan Carlos,
se desarrollaron en distintos ámbitos y a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que más bien el principio de los escándalos, de los desmadres de la familia real española empezó durante el franquismo y continúa hasta hoy, ¿no? Y prácticamente desde que empezó hay periodistas que intentamos sacarlo a la luz, los escándalos, pero es un tema muy complicado y ha sido un tema tabú durante muchísimos años en España, que no se podía publicar nada, y ahora desde la aplicación parece que hay más cancha para poder ser crítico, pero solo en lo que respecta a Juan Carlos I. A Felipe VI se le sigue protegiendo muchísimo, ¿no? Y se le protege muchísimo cuando está impuesto, además, después de la abdicación de Juan Carlos, para intentar salvar la institución, una institución que ya estaba muy dañada, y para intentar salvarla, pero hay que fijarse también en quién es Felipe y lo que está manteniendo intacto, igual, exactamente igual que lo hacía su padre, y también en las novedades que trae, que no son buenas, porque con Felipe estamos viviendo un revival neofranquista tremendo, porque se está apoyando muchísimo en algo muy novedoso, que es el apoyo de la ultraderecha, que la ultraderecha en España tradicionalmente nunca fue monárquica. Los franquistas más rancios españoles no eran monárquicos y de hecho sacaron publicaciones críticas con Juan Carlos siempre y en determinados momentos hasta se manifestaron contra la monarquía, pero ahora están apoyando muchísimo, ¿no? Y Felipe se deja porque le conviene, y yo creo que es un error más que comete de apoyarse en la extrema derecha, pero lo está haciendo conscientemente. La Casa Real es consciente de la presencia de miembros de la familia real en actos de la ultraderecha de Vox. Los sobrinos del rey Juan Carlos, en concreto Froilán y Federica, iban con conocimiento y con el beneplácito de la zarzuela y no pasa nada, ¿no? Esas cosas hay que estar atentos desde una perspectiva republicana, porque desde luego yo creo que ya estaba diciendo que la monarquía va a caer, pero eso no implica necesariamente que vaya a llegar una república popular, como la Segunda República. Eso hay que trabajarlo más, ¿no? Bueno, estamos ahora viviendo unos días que siguen saliendo nuevos escándalos de Juan Carlos cada día, gracias sobre todo a la Fiscalía Suiza, porque la justicia española ya sabemos que no va a investigar nada de nada, esté aforado, no está aforado, que se abran expedientes, ¿no? Y esto está siendo muy importante y seguramente es algo que se le está haciendo más caso y con razón, porque lo que se habla de comisiones ilegales cobradas por Juan Carlos, esto de las comisiones ilegales es casi un eufemismo de lo que hacía. Lo que hacía era cobrar mordidas y apropiaciones indebidas, que también es una manera eufemística de decir que robaba en los tratos en los que mediaba entre empresas españolas que querían hacer negocios en otros países, ¿no? No solo cobraba mordidas ilegales, sino que hacía tráfico de influencias, que es otro delito penal, con mediaciones que no eran a favor del Estado español, sino a favor de sus amigos, de un grupo de empresarios muy concretos, y que era el que viajaba con él,
que son las mismas empresas que siguen viajando con Felipe, por cierto, y que las eligió siempre los que viajan con el rey al extranjero en esos viajes para facilitar negocios en el extranjero, los elige Zarzuela, que viaja con ellos. Con Felipe sigue haciendo exactamente lo mismo, es Felipe el que además no se facilita siquiera a la prensa el listado de los empresarios españoles que van a viajar con él, es con Felipe ahora. Bueno, tráfico de influencias, apropiaciones indebidas, ocultación en paraísos fiscales, evasión fiscal y ocultación en blanqueo de capitales en paraísos fiscales. Estos son delitos sobradamente conocidos y de los que gracias a la justicia europea se están investigando ahora, ¿no? Pero son, como decía, para mí no son la parte más importante, pero son delitos económicos. Hay otros delitos que incluso pueden, en el caso de Juan Carlos, haber conllevado la muerte de personas o cosas igualmente graves, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la muerte de su hermano Alfonsito, cuando Juan Carlos ya tenía 18 años y estaba en la Academia Militar de Zaragoza y ya llevaba más de un año de formación militar, o sea que no fue un accidente de niños, y esto no fue investigado nunca por la justicia ni por la policía, se cerró, lo ocultó el régimen franquista. También en esta época sabemos que atropelló a un ciclista y tampoco dio parte, ni siquiera tenía carnet de conducir, todavía le pagaron en negro al ciclista para que se callara. Sabemos de la muerte, si empezamos a hablar de las amantes de Juan Carlos, pues aparte de pagar chantajes, también hay una muerte en extrañas circunstancias de una chica que se llamaba Sandra Mozarovsky, una actriz muy joven de la época del Destape, de los primeros años después de la muerte de Franco. En esta época en la que Juan Carlos desde Zarzuela veía chicas en la tele, actrices, presentadoras o cantantes, jovencitas que le gustaban, y le pedía a su jefe, a su secretario de la casa, que se las trajera a Zarzuela. Y así era como funcionaba, que dicen que era un playboy. A mí eso me parece un acoso sexual que hoy, si fuera en estos tiempos, igual muchas de aquellas chicas que sufrieron ese acoso sexual se atreverían hoy a denunciarlo, pero de aquellas era muy difícil. Bueno, Sandra Mozarovsky, una chica guapísima, jovencísima, que todo Madrid sabía que era la amante del momento de Juan Carlos I, aunque no se publicaba, y se quedó embarazada, habló en entrevistas a favor de que quería tener el hijo, le dijo a sus amigos que quería tener el hijo, y curiosamente se cayó desde la azotea de su casa, estando sola, desde el balcón, por encima de la barandilla, porque tropezó regando las plantas, una situación muy extraña, ¿no? Y también el caso se cerró sin que se investigase absolutamente nada, ¿no? Otra parte del papel de Juan Carlos, y es la que más nos tiene que interesar como ciudadanos, es el papel político, las intervenciones políticas que tuvo Juan Carlos, ¿no? Y desde luego tuvo mucho peso en lo que fue el diseño de la transición, en cooperación, por supuesto, con Estados Unidos, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero sobre todo con los hombres del franquismo que se estaban preparando para lo que pasaría después del hecho biológico de la muerte de Franco, y que se empezó a pactar y a limitar qué partidos y qué opciones políticas y qué líderes se iban a promocionar dentro de ese nuevo sistema, y cuáles no, o qué condiciones se le iban a poner.
no se legalizaron todos los partidos políticos al mismo tiempo. El PC, por ejemplo, no fue de los primeros, y para legalizar el PC pues se pusieron una serie de requisitos. Uno era aceptar la monarquía, la bandera del franquismo, y otro que intentaron imponerle al PC, pero eso no lo consiguieron, fue que quitara el nombre comunista del nombre del partido, porque eso le resultaba también ofensivo a los franquistas que estaban a favor del aperturismo político, ¿no? Bueno, todo eso Juan Carlos, claro que estuvo involucrado en todo este diseño político, que es el de una democracia que está muy limitada por todas partes. También tuvo una intervención ya antes de ser rey Juan Carlos importantísima en otro tema que sigue estando de actualidad, que es el tema de la independencia del Sáhara, del derecho de autodeterminación del Sáhara, y la traición de Juan Carlos, que fue una imposición que le hizo Estados Unidos de abandonar el Sáhara para tener el apoyo de los americanos. Podríamos hablar largo y tendido de lo que fue el 23F, que fue otra operación política para limitar los derroteros que se estaban siguiendo en la España de la democracia parlamentaria, de la monarquía con democracia parlamentaria. El 23F supuso también crear mucho miedo para que todos bajásemos un poco las expectativas de lo que se podía esperar de este nuevo régimen, que nunca rompió con Franco, que nunca quitó de sus puestos ni a los militares franquistas ni a los policías torturadores franquistas, los mantuvo en sus puestos, ni a los jueces franquistas, los mantuvo en sus puestos, incluso los ascendió y los condecoró, ¿no? Y ya no digamos de investigar los crímenes de la guerra civil. Los del franquismo no se han podido investigar, y ni siquiera los de la guerra civil. Ahí siguen las fosas en las cunetas, que es una vergüenza histórica. Juan Carlos también tuvo un papel en algo que vino ligado a las consecuencias del 23F, que fue la creación de los GAL, que fue autorizada por la Junta Militar por la JUGEM, y que está, al parecer, incluso el acta de fundación, en las actas, y Juan Carlos tenía acceso y estaba todo eso, pero además no se cortó un pelo de dar un abrazo a Vera y a Barrio Nuevo, condenados por el GAL, por el secuestro de Segundo Madero, por intentos de asesinatos, de abrazarlos públicamente para mostrarles su apoyo, ¿no? También intervino en política internacional, hablando, por ejemplo, a favor del acuerdo de Maastricht, que era algo que no le correspondía, y infinitas intervenciones políticas que no le correspondían, y que ahora continúa Felipe VI. Está interviniendo también de más políticamente. La ultraderecha ahora me parece poco, quieren que intervenga más, que se llegue a firmar indultos, que apoye reivindicaciones de ultras militares, etcétera, ¿no? Pero bueno, está actuando bastante. Felipe es, como persona, por su formación a cargo de su madre y por circunstancias familiares, mucho más conservador y de derechas que su padre, y lo está demostrando siempre que tiene ocasión, ¿no? Lo demostró, por ejemplo, que está dispuesto además a intervenir políticamente en esa dirección en el conflicto del procés catalán, y no solo con el famoso discurso del 3 de octubre, también llamando a empresas en esa mediación tan bonita que hace la Casa Real con empresas muchas veces,
para que se fueran de Cataluña y se domiciliaran en otra comunidad autónoma, en aquella campaña que hicieron contra las políticas del Procés, y eso lo sabemos porque una empresa no aceptó, y además lo contó, que fue la SEAT de Barcelona, pero otras de las empresas que sí lo hicieron, pues esas no nos ha llegado si Felipe le llamó o no. Casi siempre estas intervenciones son de acuerdo con los gobiernos de turno. El rey suele intervenir, tanto Juan Carlos como Felipe, bastante de acuerdo con los gobiernos de turno, pero no siempre, y a veces hubo algunos conflictos. Uno de los conflictos que tuvo Juan Carlos y que le costó yo creo que tuvo mucho que ver con que le costara el trono, porque ahí perdió muchos apoyos de gente importante en España, fue su mediación en el tema de la Lukoil, de la petrolera rusa que quería entrar en el accionariado de Repsol, que fue en el año 2007-2008, ¿no? Y esto le creó muchos problemas y le hizo perder muchos apoyos a Juan Carlos, que al final fue abandonado y sacrificado en favor de su hijo para mantener la monarquía, ¿no? ¿Y quién está apoyando ahora la monarquía? Yo digo que está en crisis tremenda, pero la está apoyando la ultraderecha, y es suficiente ese apoyo de la ultraderecha tan pintoresco, además, esos vivas al rey que hacen los de Vox y Ayuso ahí reivindicando ahora el papel político del rey en una dirección muy concreta. ¿Es el único apoyo que tiene la monarquía? Yo creo que no. Yo creo que en el arco parlamentario el republicanismo está muy mal representado, y decirlo en este contexto es hacer una crítica, pero sobre todo el PSOE. El PSOE es el que está sosteniendo ahora mismo la monarquía, el que está poniendo todos los frenos, el que está negociando directamente con Zarzuela la situación jurídica y personal de Juan Carlos, y dejándole decidir muchas cosas que no tendrían por qué decidir a la Casa Real, a Felipe, y son los que están poniendo una cortapisa y los que están impidiendo que se hagan por ejemplo, comisiones de investigación parlamentarias para tratar los distintos escándalos que van saliendo, ¿no? Y el PSOE tiene unos aliados que tampoco le están pidiendo que se mueva en esta dirección, ¿no? Que es Podemos y Unidas Podemos, ¿no? Yo ya comenté en alguna charla ya hace tiempo que en las últimas campañas electorales no aparece en el programa político de Unidas Podemos una reivindicación por la República, o que se pida un referéndum, ¿no? Y esto me parece que se está perdiendo un poco de perspectiva, porque la monarquía va a caer y habría que prepararse de otra manera, ¿no? Nos arriesgamos a que el escándalo llegue a tales límites internacionales también, que la monarquía se caiga sola y nos metan un régimen republicano del estilo del régimen del 78, que nos quedemos como estamos sin monarquía, ¿no? Yo creo que ya sería un avance quedarnos sin monarquía por todo lo que representa simbólicamente, que no es poca cosa, que es la desigualdad.
y así lo consagra en la Constitución y introduce principios de desigualdad en la Constitución, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, excepto el rey y su familia, que están protegidos de especial manera, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer son iguales en derechos, excepto para la parte hereditaria de la monarquía, en la que prevalecen los derechos del varón. Tiene una serie de contradicciones introducidas en la Constitución, en absoluto democráticas y que no pueden ser unos principios democráticos de funcionamiento colectivo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de empezar a pensar, a creernos que la monarquía se cae de verdad y que habría que hacer planes y hablar de lo que queremos a continuación en serio, y un referéndum, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí lo dejo para que debatamos. Yo digo que a por la tercera, que hay que prepararse y debatir mucho sobre este tema políticamente y hacer planes políticos reales, porque se nos viene encima la historia y tendremos que estar a la altura. Muchas gracias.